Mantenerte bien informado. Puerto Rico enfrenta los retos económicos más grandes en su historia. Hay que estar bien informados para tomar las mejores decisiones. Pulso Económico 580 con el economista Gustavo Vélez. Saludos Puerto Rico, muy buenas noches. Gracias por estar en otra edición más de su programa favorito de las noches, Pulso Económico. Hoy es martes 17 de enero del 2023 y yo aquí como todas las noches por esta gran estación WKAQ 580. Y de inmediato los titulares. Hoy en Pulso Económico. Unión Europea presenta paquete de protección ambiental que rivaliza con el Biden's Inflation Reduction Act. Así que me alegra que la Unión Europea también se mueve al tema del ambiente, un tema prioritario para el bien a largo plazo de la humanidad. Vamos a seguir bien de cerca qué proponen los europeos. Se intensifica la guerra en Ucrania, se escala el conflicto bélico, desestabilizando toda la región. Geopolíticamente hablando, Europa está bien complicado con todas las repercusiones económicas que está teniendo este conflicto que ya cumple un año, ahora en febrero del 2023. Acá en Puerto Rico, secretario de Hacienda fiscalizará la venta y reclamación de créditos contributivos. Dice el secretario que se va a acabar el pan de piquito de los incumplidores contributivos, que así sea. Se reduce la expectativa de contratación laboral en la isla. Endeudamiento de la economía norteamericana pudiera afectar a Puerto Rico. La deuda va a llegar a su límite de 31.400 millones de dólares y hay incertidumbre en cuanto si el nuevo Congreso Federal va a aumentar el debt ceiling. En otras palabras, que puedan coger más prestado. Hoy llega a Pulso Económico el licenciado Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico, ex comisionado residente en Washington y miembro activo del Partido Republicano a nivel nacional y local, para hablarnos de cómo se va a afectar Puerto Rico ante el nuevo panorama político en Washington, qué áreas de oportunidad hay y cómo podemos potenciar políticas económicas que ayuden a la economía puertorriqueña. Con eso y mucho más, comenzamos otra edición de Pulso Económico. Con más de 30 años como economista, conferenciante local e internacional, consultor en gobierno y sector privado, Gustavo Vélez llega al 580 a explicar economía en arroz y habichuelas. En WKAQ 580, Pulso Económico 580, con el economista Gustavo Vélez. Buenas noches, Puerto Rico. Gracias por estar aquí conmigo en otra edición más de Pulso Económico. Hoy, martes 17 de enero del 2023. Gracias a Pura Energía que nos auspicia hoy en el programa. Ya lleva aquí conmigo bastante tiempo, ya lo agradecemos. Promoviendo el discurso, la narrativa, debo decir, el mensaje educativo de energía renovable. Así que próximamente voy a tener a José García, que es el presidente de Pura Energía, para que nos diga por dónde va esto del tema de energía renovable, que sigue cogiendo mucha velocidad. Pueden seguirnos en nuestra página en Facebook, Pulso Económico, nuestra cuenta en Instagram, bajo Pulso Económico, y la plataforma intelligenteconomics.com. Bueno, tengo ya al licenciado ex gobernador Luis Fortuño en línea. Saludos, gobernador, ¿cómo usted se encuentra? Muy bien, muy buenas noches. Encantado de estar contigo en tu programa y te felicito porque sé que ha tenido una gran aceptación entre el público en general. Gracias, gobernador. Vamos de cara ya al tercer año. Como he mencionado, hemos tratado de crear un espacio aquí de discusión seria, de ideas, de propuestas, de figuras del mundo empresarial. Aquí usted ha estado ya conmigo en varias instancias. He tenido al gobernador, Pedro Pierluisi, y diversas figuras, incluso a Natalia Yaresco en su momento. Así que hay muchos empresarios y pequeños comerciantes. Así que está en la mesa del diálogo, las ideas, y un placer tenerlo usted nuevamente en este año que acaba de comenzar. ¿Su familia bien? ¿Cómo las navidades las pasó bien? ¿Cómo está todo? Muy bien. Bueno, estuvimos
en Puerto Rico, obviamente disfrutando de las Navidades y pues celebrando con nuestros, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con las 3 nietas y con muy buenos amigos también. Y pues no hay nada como celebrar la Navidad en Puerto Rico, así que encantado de haberlo hecho. Ya usted es abuelo, tiene ya, todo el mundo lo ve joven por ahí, las veces que lo he visto y coincidimos, usted como que se mantiene joven y mucha gente dice que Fortunio es abuelo. ¿Cómo se siente eso, gobernador? Bueno, bien interesante, ¿no? Digo, son todas pequeñitas, 2 de ellas, bueno, una tiene 1 año, otra tiene menos de 1 año y la otra tiene 3 años, o sea que todavía son pequeñitas, pero es una etapa nueva en la vida de uno y pues agradecido a Dios de que nos ha permitido pues estar disfrutando esta etapa. Y la Navidad, digo, siempre los hijos, uno los disfruta igual, pero ya cuando llegamos a ser abuelos, pues un poco hay una magia ahí diferente, ¿no? Definitivamente, y la más grandecita, pues disfrutamos mucho de haber también para Víspera de Reyes, haber ido a cortar la hierba y dejarle el agua a los camellos, toda la celebración típica nuestra puertorriqueña. Excelente, excelente, gobernador. Pues vamos ahora aquí a la discusión del tema económico, que es la razón por la cual usted está aquí hoy con nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Washington. Claramente hay una nueva configuración política en el Congreso. El Partido Republicano controla la Cámara Federal, el Senado por una minoría, entiendo que de 1 voto o 2 votos, gobernador. 1 voto, exactamente. Sí. 1 o 2 votos, gobernador. Un voto. 1 voto. Entonces, Puerto Rico mira al norte, desde el punto de vista de todos estos fondos de reconstrucción, medidas particulares. Se logró aprobar el paquete de los 19 billones de Medicaid. Vamos a empezar a nivel bien macro, 30,000 pies de altura. ¿Cómo usted ve ese Congreso? ¿Cómo usted ve la agenda de Puerto Rico en Washington ante este cambio? Pues mira, va a ser más complicado que lo que había sido estar presente, aprobar legislación, porque pues están divididos los cuerpos. La Cámara controlada por el lado republicano por apenas 4 escaños y el Senado controlado por el lado demócrata por únicamente 1 escaño. O sea que aún dentro de cada delegación pues va a haber sus problemas y pues eso requiere que la gente pues llegue a acuerdos y estén dispuestos cada lado a ceder y aún dentro de cada delegación ceder también. No hay nada es imposible y no es la primera vez que esto sucede en Washington, pero tenemos que ser conscientes de que pues todo va a ser más complejo que lo que ha sido cuando un solo partido domina ambos cuerpos y la Casa Blanca. Usted fue comisionado reciente en Washington. Cuando usted fue comisionado, y ahí mi memoria empieza a patinar, el gobernador era, entiendo, Barack Obama, ¿correcto? El presidente, bueno, no, era George W. Bush. El presidente era George W. Bush. Correcto. Los primeros 2 años yo entré con una mayoría republicana y los siguientes 2 años con una mayoría demócrata. O sea que a mitad de mi término, pues hubo un cambio en la Cámara, pero durante los 4 años estuvo George W. Bush de presidente, lo cual nos ayudó muchísimo porque la familia Bush siempre ha tenido una empatía especial, ¿verdad? Una simpatía especial por el pueblo puertorriqueño y pues siempre la Casa Blanca y las agencias de gobierno en el lado del Ejecutivo estuvieron abiertas a nosotros en ese momento. Y cuando ya entra Obama de presidente, usted tuvo un periodo con Barack ya de presidente, ¿correcto? No, él y yo fuimos electos, yo fui electo gobernador, él fue electo presidente el mismo día, o sea que yo nunca estuve con Barack Obama en el Congreso de presidente. Yo sí tuve a Nancy Pelosi de presidenta de la Cámara, correcto, ahí, pero no tuve a Barack Obama, lo tuve de presidente. Sí, pero entonces, obviamente estando Bush de presidente, en 2 años el Congreso se volteó demócrata, ¿correcto? Efectivamente, okay, efectivamente. Ahí está mi confusión. Esos 2 años, quiero traspolar eso al hoy, por eso es que quería hacer ese trasfondo. Cuando hubo ese cambio, ¿fue más complejo teniendo un presidente republicano y una Cámara demócrata? ¿El Senado se viró demócrata también en ese momento o no? El Senado era republicano
El Senado republicano. Muy bien. ¿Cuán fácil fue para usted como comisionado esos últimos 2 años poder mover legislación de Puerto Rico allí? Bueno, nuevamente, uno tenía que estar buscando, yo lo hice aún cuando el Partido Republicano dominaba la Cámara, siempre buscaba apoyo en los dos lados y pues obviamente lo tenía que hacer con más razón cuando estaba dividido. De hecho, exactamente lo inverso de ahora. Un partido dominaba Casablanca y Senado y el otro partido dominaba la Cámara. Okay. O sea que es similar ahora, pero lo inverso. Los partidos y eso es bien natural que ocurra en Washington, los cambios de un lado para otro, yo diría desde un periodo para acá, de mediados de los 80, son bien comunes tanto en la Cámara como en el Senado. Ok, entonces gobernador, hoy, luego de Puerto Rico, todo este periodo de depresión, insolvencia fiscal, huracanes, terremotos, la realidad de hoy, objetivamente hablando, ¿cómo nos ve, la primera pregunta, cómo nos ve el Congreso? ¿Cómo nos ve quizás esta nueva mayoría republicana allí? Y complementó la pregunta diciendo, ¿Puerto Rico tiene amigos allí, más allá de la comisionada residente, que su función ministerial es el atender los temas de Puerto Rico? No sé si son muchas preguntas, pero ¿cómo nos ven? Y si hay amigos, ¿y quiénes son esos amigos? Voy a empezar por la última. Sí hay amigos, y hay amigos de ambos lados. De hecho, siendo Trump presidente, con Cámara y Senado republicana, hasta el diciembre pasado se había hecho la asignación de fondos para Medicaid más alta en la historia. O sea que no es un impedimento que estén republicanos o demócratas controlando uno o ambos cuerpos. Ahora pues logramos una decisión histórica. Yo estuve bien envuelto en ese proceso de lograr, ¿verdad? Como apoyo desde el sector privado, apoyar a que se nos hiciera un poco más de justicia. No es exactamente paridad, que es lo hubiéramos querido en Medicaid, pero se puede. Y tenemos amigos en ambos lados. En cuanto a cómo nos ven, bueno, realmente Puerto Rico, pues, por un lado, se reconoce que tenemos unas desventajas que los estados no tienen, ¿verdad? Y eso se reconoce, pero por otro lado, se tiene duda de si tenemos capacidad o no de autogobernarnos. Uh-huh. El haber ido a quiebra no es algo que se ve bien en ningún lado, y yo le pregunto a quienes nos están escuchando si usted, ya sea un negocio pequeño, mediano, grande, lo que sea, si usted le vería con buenos ojos asociarse con alguien que está saliendo de una quiebra, pues definitivamente no. Así es que en ese sentido tenemos que probarnos y seguir reprobándonos. Ahora, tengo que decir, por ejemplo, en Medicaid, y esto ayudó muchísimo, el Congreso había impuesto un par de años antes unos requisitos para el uso adecuado de los fondos de Medicaid que nos habían asignado. Sí. Y esto ponía una serie yo diría, de obligaciones en este caso a CES y al Departamento de Salud de Puerto Rico para cumplir con esos requisitos y reportarlos de vuelta al gobierno federal y al Congreso. Tengo que decir que uno de los puntos fuertes en esta última, ¿verdad?, etapa, pues, solicitando los fondos de Medicaid, fue que Puerto Rico había cumplido a cabalidad con las obligaciones que nos había impuesto el Congreso en cuanto al uso adecuado de los fondos de Medicaid. O sea que hacer las cosas bien paga. Okay. Y en ese sentido, pues nos ayudó al resultado que acabamos de lograr. Muy bien, yo coincido con usted, gobernador, en básicamente su apreciación de todo este tema de Puerto Rico en el ojo del Congreso y de los cuerpos federales allá, políticos, de política pública, incluyendo el tema del autogobierno, que es un tema que usted y yo hemos hablado igualmente, por qué tenemos una junta fiscal y claramente la necesidad de que haya un saneamiento fiscal, reformas estructurales y que haya una buena gobernanza y un plan económico que no descanse en fondos federales. Ahora bien, le pregunto, gobernador, percibo yo desde afuera, muy objetivamente, que no hay una visión clara
de Washington con respecto a cómo promueve desarrollo económico en la isla. Y yo estuve 4 veces allí promoviendo el tema de la promesa de la Junta Fiscal. Usted sabe que fue así, por las razones que públicamente he expresado. Y yo creo, gobernador, que a 6 años de haber habilitado promesa, no veo una política pública ni de Casablanca ni del Congreso hacia una estrategia económica propia. Usted coincide conmigo y esto es más como por fuego. Hay necesidad de Medicaid, dale Medicaid. Hay necesidad de un huracán, dale fondos FEMA. Pero no veo, por ejemplo, una agenda para trabajar juntos en la región, como fue el CBI, el Caribbean Basin Initiative, apoyado por un gobierno republicano de Ronald Reagan y apoyado por el entonces Luis A. Ferré, que apoyó a Hernández Colón para salvar, que en paz descanse ambos gobernadores, la 936. No hay, usted coincide conmigo que no hay una agenda grande, gobernador, y cómo, si no la hay, cómo podemos mover esa agenda más allá de ayuda, que no tengo problema con las ayudas, pero el país no puede estar anclado en las dádivas de Washington, y hablando de la deuda esa de 31 trillones de dólares. Sí, definitivamente no podemos depender de esto. Obviamente se agradecen, ¿verdad?, la cantidad de fondos que se ha sido asignada desde el huracán María para acá, por distintas razones, pero esa no puede ser la base de nuestro desarrollo económico. Estoy de acuerdo en que de parte de Washington no viene necesariamente una política coherente para buscar atender las necesidades de desarrollo económico de la isla. Pero eso nos toca a nosotros y eso lo tenemos que proveer nosotros y tenemos que ir a aprovecharlo. Y voy a dar un ejemplo. Como parte de las realidades geopolíticas que hay ahora mismo, ¿verdad?, en el mundo, entre la lucha por la hegemonía económica y política entre Estados Unidos y China, y los problemas que ha habido con las compañías que hacen negocio en China, hay un número alto de compañías que han decidido regresar sus operaciones a territorio americano o a algún lugar cerca que sea más seguro. Hay algunas que inclusive están hablando de México en este momento, ¿verdad? Y de eso hablaron hace poco en la reunión que tuvieron los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, hablaron hace muy poco sobre este tema precisamente. Bueno, pues la cuestión es que ante esas circunstancias, esto presenta una oportunidad para Puerto Rico, para buscar que en cualquier legislación que se vaya a aprobar para la región, para devolver a territorio americano o a áreas cercanas, lo que se llama onshoring y nearshoring, de esas operaciones que se fueron a China luego de los tratados de libre comercio y de que China entrara en la Organización Mundial de Comercio, en la OMT. Bueno, pues a razón de eso presenta una oportunidad para nosotros y debemos estar, yo te diría, unidos, buscando cómo aprovechar esto, porque lo está haciendo México, lo está haciendo, yo te puedo garantizar que las Islas Vírgenes deberían estarlo haciendo, lo están haciendo los estados, buscando cómo atraer operaciones. Florida es un estado que ha estado bien agresivo en esto, pero también lo está haciendo República Dominicana, o sea que ahí hay una oportunidad tremenda y que cojamos, mira, el 1% de eso que regrese, sí, es un palo para Puerto Rico. Pero ahí, gobernador, y por eso es que creo que es importante esta visión fuera de la caja. Pero el gobierno, sea este o el anterior o el que venga, yo no creo que esté viendo ese macro, porque usted estuvo en Fortaleza, yo estuve igual ahí de asesor, están como consumidos en el día a día en el apagafuego. Entonces pregunto yo, ¿debe ser el sector privado el que vaya allí y plasme una agenda y que invite al gobierno a unirse a ella y le dé continuidad? Porque los gobiernos entran y salen. Aquí han habido 6 gobiernos de 4 años que ha impedido que haya una estabilidad institucional de estrategias a mediano y largo plazo, porque volvemos, los gobiernos se han vuelto cada día más ingobernables, perdonando la redundancia, y estas oportunidades, hay que ir a Washington con 5 o 6 puntos. Mira, queremos jugar pelota aquí hemisféricamente, alinearnos, no es independencia, no es aquí jugar a la república, es cómo maximizamos la relación con Estados Unidos y delineamos una agenda global, hemisférica, regional en el Caribe. ¿Es el sector privado el que viene llamado, gobernador, a eso? Yo pienso que el sector privado tiene que tener un rol importante, lo tuvo en la
el proceso para lograr, ¿verdad? La batalla para lograr los fondos ahora de Medicaid, y tengo que decirlo que hubo muchas organizaciones que participaron, la Cámara de Comercio, pero también muchas otras que participaron en este esfuerzo, y en la Asociación de Hospitales, etcétera. Y entonces, pues, yo pienso que es lo lógico, ¿verdad? Que también nos envolvamos desde ese punto de vista, pero pues, eso no quita que el gobierno también se envuelva, y de hecho, una de las razones también del éxito en el tema de Medicaid era que el sector privado unido, completamente unido, y el gobierno estaban en la misma página buscando lo mismo. Y en este sentido, y voy a hacer énfasis en lo que acabas de mencionar, esto no es de un estatus o de otro, porque tanto estados como la Florida están buscando esto, como países como México, claro, o República Dominicana. Así que realmente no tiene un problema, no hay un problema en buscar esto. Ahora, tenemos que garantizarle unas certezas a esas empresas que pudieran o regresar de China y establecerse en Puerto Rico, o expandir lo que tengan en Puerto Rico. Una de las certezas claramente tiene que ser el que haya energía 365 días del año, o 24 horas al día, que no haya interrupciones, que sea de calidad y que no sea demasiado cara. Eso es una de los elementos aquí. Lo otro es que las leyes tienen que ser razonables, las leyes laborales tienen que ser razonables, pero no pueden ser tan onerosas para los patronos que no les convenga establecerse en Puerto Rico. Esas son realidades con las que tenemos que lidiar, y reconocer que con eso hay que lidiar. Muy bien, gobernador, tengo que ir a una pausa. Si usted me regala 5 minutos, porque quería, claro, en esa misma línea, quería hacer un aterrizaje de la discusión que hemos tenido aquí, desde el punto de vista de cuáles son las estrategias que podemos mover que sean políticamente neutrales. Eso en Puerto Rico pues casi imposible, y fiscalmente neutrales. En otras palabras, nada que Washington le cueste dinero lo va a aprobar o le dé una ventaja a Puerto Rico vis a vis otros estados. Quiero hacer un aterrizaje concreto, que eso es un tema aquí que nunca se resuelve, para ver si encontramos ese sweet spot donde se aglutinen todos los sectores productivos locales y los gobiernos aquí, dejando las ideologías fuera, que nos dividen y nos apasionan, y el tema fiscal para Washington, y ver cómo aterrizamos algo concreto. No se vayan, vamos a una breve pausa y continuamos con más de Pulso Económico. Volvemos en breve. AQ580, Pulso Económico 580, con el economista Gustavo Vélez. Y de regreso a la segunda parte de Pulso Económico, aquí en un diálogo con el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, licenciado Luis Fortuño, excomisionado residente en Washington y una figura de mucha prominencia en el Partido Republicano a nivel nacional y local. Y la agenda es la discusión de cómo Puerto Rico se mira de cara a la nueva realidad que hay en el cambio en la jefatura republicana. Y estábamos el gobernador y yo dialogando aquí sobre las estrategias económicas que no estén atadas a la dependencia en dinero federal. Nada en contra de las ayudas, pero el plan no puede ser las ayudas en sí mismas. Fue mi columna de Un Nuevo Día la semana pasada, muy discutida en las redes sociales. Sino, ¿cuál es la agenda? O sea, ¿cómo nosotros vamos allí, sector privado, grupos profesionales, los partidos concertando y decirle, mire, Washington, Congreso Republicano, Casa Blanca Demócrata, todos los jugadores políticos ahí, los actores políticos, decirle, este es el plan nuestro, si hay ayudas bien y si no también. Entonces, gobernador, el punto es, no es una 936, no es la 956 aquella que se promovió, 933A, todos siempre son letras dentro del Código Contributivo Federal. Yo creo que estamos ya fuera de esa escuela de pensamiento. A su juicio hoy, ¿habría receptividad en Washington, en el Congreso, la Cámara Republicana y la Casa Blanca Demócrata, en articular estrategias pro mercado, pro liberar aquí el sector privado? Y usted sabe por dónde voy. No puede ser una mentalidad de welfare, de gobierno federal, regúlame más o dame más, porque los republicanos son pro eso. Y entonces, si le meto a esto, gobernador, y lo escucho ahora, el tema de que vamos camino al tope de la deuda de 31 trillones de dólares. A mí me aterra esos números, gobernador. Estados Unidos está en una posición bien complicada.
Eso crea una restricción, pero abre una posibilidad para una narrativa diferente, gobernador. ¿Y cómo aterrizamos un plan aquí que vincule a todo el mundo y miremos a largo plazo y no en el cuatrienio? Yo pienso que sí. Obviamente, conseguir cualquier tipo de legislación es complicado, pero esto no es imposible. Y de hecho, hay legislación que se sometió al Congreso pasado que se va a volver a resometer, que es que el gobierno federal va a dar ayudas a empresas que se quieran relocalizar en territorio americano, que salgan de China y regresen a territorio americano. Si se va a aprobar o no se va a aprobar algo por el estilo, bueno, veremos a ver, pero vuelvo y repito, tiene que, al final del día esas empresas van a decidir y tiene que ser en un sitio que los permisos salgan rápido, que una vez están otorgados los permisos no pueden venir 4 personas a piquetear y el gobierno echa para atrás los permisos. Y se asusta. Que las leyes laborales son razonables y adecuadas, pero no son tan onerosas, donde la energía es segura, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que nosotros también hacer el trabajo interno para poder competir, porque al final del día yo creo que esa competencia, vamos a suponer que se logra, primero está ocurriendo ya sin legislación federal, sí, de que están empresas regresando de China, pero si encima hay ayudas adicionales, pues hay que treparse en esa ola. Por ejemplo, la legislación que se aprobó para promover que lo mencionaste al principio del programa ¿cómo se llama? El Inflation Act que aprobaron, el Reduction Inflation Act. Correcto. Eso incluye legislación que da ayudas a todo producto que se hace para construir en territorio americano, para construir vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico tiene cientos y cientos y cientos y cientos de piezas. Sí. Pues ¿por qué no montarnos en ese? Eso ya está ahí. ¿Por qué no tratar de montarnos en ese bote? Sí. Y así por el estilo. Muy bien. Entonces, para ya concluir, gobernador, ¿cómo usted se siente? ¿Se siente optimista? Ya quizás en el plano local, claramente fuera del tema partidista, usted como ex gobernador, los gobernadores salen y yo sé que pasan por este proceso tienen su ideología y se respeta, y usted estuvo de gobernador y muchas agendas se quedaron sin implementarse, pero había una visión clara de reformas de mercado, de liberalizar aquí. ¿Cómo usted ve a Puerto Rico hoy, entrando el 23, mitad de un cuatrienio? Me preocupa el tema del gobierno compartido parte 2. ¿Usted se siente que esto podemos salir del hoyo, gobernador, y dejar las peleas y las guerras internas y potenciar una estrategia que nos una a todos, gobernador? Y suena como el tema es utópico, pero yo, de verdad, gobernador, y lo hemos hablado personalmente, yo me gustaría que algo ocurriera, porque es que ya es demasiado tiempo en esta locura de las peleas y los chismes y la inviabilidad de cosas. Bueno, yo quiero pensar que sí, y quiero pensar que ningún lugar es perfecto, ningún lugar logra, ¿verdad?, ese nivel de perfección para que sea el lugar ideal para establecerse un negocio, una familia, lo que sea. Pero pues mi deseo y mi esperanza es que sea así. 2 de mis 3 hijos y mis 3 nietas viven en Puerto Rico. Mis padres viven en Puerto Rico. Mi suegra vive en Puerto Rico. Nuestro deseo es vivir en Puerto Rico. O sea, que queremos todos que esto se logre, pero tenemos que comprender que estamos compitiendo en un mercado global. O sea, no es Puerto Rico es el centro del universo y aquí tienen que venir. No tienen que venir. Es un mercado global en el cual tenemos que ser competitivos, y para eso, pues yo creo que el sector privado tiene un rol importantísimo en concienciar a todo el mundo, y los medios de comunicación definitivamente también. Excelente, gobernador. Pues yo agradezco que haya sacado un rato para estar aquí con nosotros un martes. Sé que está en Washington. Yo sé que usted está viniendo más a menudo, pero me gustaría que vuelva para hablar de la Fundación Crece. Hay muchos proyectos ahí, del Día de la Limonada, del empresarismo de los jóvenes, el tema de la análisis de libertad económica. Ha ido cogiendo mucha fuerza eso, y que venga Tere Noya, la directora ejecutiva. Así que cuando usted venga me dice, o con Tere, para que vuelva acá para puntualmente hablar de los logros de Crece
en el 2022, que es su fundación de exgobernador, que está claramente en un rol ya non-profit, tratando de mover las políticas económicas correctas allá en el plano local. Así que bendiciones, gobernador, y Fortuño, de cara a lo que queda del año, y me deja saber cuando esté por acá de visita para que venga acá presencialmente. Nos coordinamos con muchísimo gusto y tengo que decir que ya sobre 4.500 jóvenes han participado del programa, por ejemplo, de Lemonade Day, que haciendo su propia empresa. Y esa es nuestra aportación, ¿verdad? Como exgobernadora, a que Puerto Rico pueda echar para adelante, contestando tu última pregunta. No, yo coincido con usted. Quizás desde afuera no tiene las presiones políticas electorales. Yo sé que usted cree en el empresarismo, que cree en muchas políticas económicas que, pues, por lo corto de estos cuatrienios, no se permite que se implementen muchas cosas, y la resistencia que a veces al cambio que hay, me parece que desde esta fundación y la libertad de no estar atado al mundo electoral, que se pueden implementar irónicamente, y pues gotita a gotita o bloque a bloque vamos haciendo un cambio. Así que gracias, gobernador, nuevamente, y lo espero algún momento en febrero para hablar un poquito de todos estos proyectos de la fundación. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gobernador. Linda noche. Que esté bien.